¿Usted cree que es prematuro invocar el artículo 187? O sea, invocar el 187 es igual a intervención militar. Nunca es prematuro invocar la Constitución. Las democracias se rigen por las normas establecidas en la Constitución y nunca puede ser prematuro ni descalificado que alguien invoque un artículo de la Constitución. Pero además el artículo 187 de la Constitución es simplemente un artículo que establece las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional del Parlamento. Y eso es un elemento institucional que hay que respetar. Y en particular el numeral 11 se refiere a la autorización que requiere de la Asamblea Nacional cualquier intervención de Venezuela en otro país o la presencia militar en Venezuela de cualquier otro país o coalición. Eso quiere decir que podemos ver el artículo, la invocación al artículo 187 numeral 11 de dos maneras. Una, de los que creen que esto es también una invitación a la violencia o incitar a una intervención militar, pero también se puede ver como la clara evidencia de que en Venezuela no está autorizada la presencia de fuerzas militares extranjeras, como por ejemplo los aviones rusos no fueron autorizados por la Asamblea Nacional, o la presencia inocultable, evidente, de militares cubanos, incluso en nuestra Fuerza Armada Nacional. En Venezuela tenemos una invasión obscena de fuerzas extranjeras, particularmente cubanas, y eso transcurre ante la mirada indolente de quienes hoy ejercen el poder en Venezuela. De manera que invocar el artículo 187, numeral 11, deja en clara evidencia también que no está autorizada la presencia de factores externos cubanos, rusos y de otras nacionalidades en nuestro país. ¿Usted cree en la salida negociada? ¿Perdón? ¿Cree en la salida negociada entonces? Claro, todo conflicto deriva siempre en una negociación, incluso en las guerras. En las guerras puede haber una confrontación bélica cruenta y en paralelo se están desarrollando esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz. Incluso, citando también el caso de la guerra, hasta para la rendición es necesario que se produzca en algún momento una negociación. Nosotros esperamos, los demócratas esperamos, que la salida a esta crisis sea una salida negociada. Y por supuesto que el factor fundamental es la salida del poder de quienes hoy son responsables de la inmensa crisis social, económica y política que atraviesa el país. ¿Usted cree que pueda cambiar el statu quo y eso se refiere a que pueda cambiar el ritmo de las negociaciones tanto diplomáticas como económicas para poder lograr una salida? ¿A qué te refieres que pueda cambiar el status quo? O sea, que puedan cambiar de repente por negociaciones las sanciones, por ejemplo. Bueno, yo creo que todo está por discutirse. O sea, cuando se va a negociar, cualquier parte puede colocar sobre la mesa algunos puntos. Yo entiendo que para el chavismo las sanciones han sido muy duras, y bueno, yo veo como natural que ellos quieran plantear eso allí. Se han dado ya algunas señales cuando al general que estaba al frente del SEBIN dio un paso a favor de la Constitución y de la democracia. Desde los Estados Unidos le levantaron las sanciones que tenían, de manera que eso forma parte de un proceso de amnistía y de reconciliación que habrá que evaluar en su momento. Nada de estas cosas, eso sí hay que decirlo, puede ser confundido con impunidad. Quienes son responsables de delitos tendrán en algún momento que asumir su responsabilidad, pero no se trata en un momento como el que está viviendo el país, una crisis tan difícil, de tanto sufrimiento para el pueblo venezolano, colocar adelante el tema de la justicia como un elemento de venganza o de retaliación, sino que más bien coloquemos como prioridad la necesidad de reencontrarnos como país y de construir una salida pacífica, democrática y electoral, que en todo caso
está asociada a la salida del poder de Nicolás Maduro, quien hoy usurpa el poder. Para algunas personas dicen que, bueno, que las negociaciones diplomáticas son muy lentas, entonces algunos venezolanos dicen bueno, que los tiempos de nuestra urgencia o los tiempos de nuestra diplomacia es nuestra urgencia, porque es que no se entiende, porque la gente, muchas personas no entienden el ritmo de las presiones diplomáticas. Y por eso le hago la pregunta si los tiempos de nuestra urgencia no son los tiempos de nuestra diplomacia, o sea, ¿cómo se puede eso ajustar allí? Sí, no lo son sin lugar a dudas. Es un país que está atravesando terribles penurias, donde la gente está haciendo ingentes esfuerzos por resolver la alimentación diaria de su familia, por conseguir medicinas, por resolver problemas básicos de sobrevivencia. Lógicamente le va a parecer muy lento el camino diplomático, pero a la par del camino diplomático tiene que haber también una acción de protesta contundente, pacífica pero enérgica. Es necesario que el país salga a protestar por sus derechos que están siendo vulnerados de manera evidente, de manera grosera, que salga a protestar por las necesidades fundamentales, por las deficiencias de servicios públicos, que hay miles de razones para protestar, y esa protesta activa, enérgica, pero pacífica en las calles de Venezuela forma parte también de la presión necesaria para construir una salida, parte esencial, por cierto. Es decir, la salida a esta crisis y en consecuencia la salida del poder de quienes hoy usurpan la presidencia en Miraflores está asociada a la par a la presión internacional, a los mecanismos diplomáticos, pero también a la presión social, a la presión de calle, a la presión de todos los factores que hacen vida en la sociedad venezolana. Y por último, ¿cree que existe alguna diferencia o algunas semejanzas entre el artículo 187 y el Tratado del TIAR, que hace unos días lo invocó Guaidó en la Asamblea Nacional? Mira, yo creo que todos estos mecanismos forman parte de un legítimo derecho que tiene el presidente Guaidó en ejercicio de sus competencias para defender lo que son los derechos de los venezolanos. Porque finalmente los venezolanos hoy nos sentimos en una situación de indefensión terrible. El gobierno utiliza la fuerza de las armas, utiliza los cuerpos policiales, utiliza grupos paramilitares mal llamados colectivos, ha amenazado permanentemente con una milicia y supuestamente millones de hombres que están armados, pero la amenaza cotidiana en la calle del AMPA y de los colectivos tratando de amedrentar y de hostigar, y de los cuerpos de seguridad persiguiendo a nuestros diputados electos por el pueblo venezolano en elecciones limpias, legítimas y reconocidas. Toda esta situación nos coloca en la necesidad de apelar a cualquier mecanismo que pueda servir para defendernos de una agresión permanente por parte de un gobierno indolente e irresponsable que tiene una ambición desmedida de poder y no le importa para nada el sufrimiento del pueblo venezolano siempre y cuando ellos permanezcan en Miraflores. Esto es una situación que por supuesto nos debe mover a la reflexión, nos debe movilizar como ciudadanos y nos debe llevar a entender por qué se está apelando a mecanismos internacionales para lograr una salida a esta dolorosa crisis que atraviesa el país.